Diversa y movediza, la poesía lleva en sí la imagen del presente. Nunca se petrifica. Es un hábito en el que la relación con el mundo y con el sentido, con la cultura y con el lenguaje, se formulan una y otra vez con nuevas palabras. Con esta frase de Koichiro Matsura, quien fuera director de UNESCO, lo saludo muy afectuosamente a todos ustedes. Y a propósito, ¿cómo están todos en la casa? Todos están bien, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, pues, el mensaje de hoy que les quiero enviar a todos ustedes es sobre la labor legislativa que seguimos fomentando desde la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, por allá en San Lázaro. Con mucho orgullo les informo que el pasado jueves 25 de marzo presenté una iniciativa que busca reconocer a la expresión oral, a la poesía y a la declamación como ejes transversales dentro de los programas educativos que imparta el Estado, así como parte de los contenidos de orientación integral del sistema educativo nacional. Como bien sabemos, la educación es uno de los pilares de las sociedades democráticas y es un factor que impacta directamente en el desarrollo de las personas en lo individual y de las sociedades en la colectividad. Así pues, la educación no solo es transmisión de información y conocimientos, sino que es un factor determinante en la cultura y su función es la de producir y reproducir el sentido y los significados que dan identidad a los grupos sociales. El derecho humano a la educación está indicado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestro país, en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mucho camino se ha recorrido para la construcción de los planes educativos, es decir, las bases teóricas, metodológicas, así como la selección y la sistematización de los conocimientos y saberes que conforman la educación en nuestro querido México. Dentro del vasto mundo del conocimiento, una de las materias fundamentales en cualquier sistema educativo es la enseñanza de la lengua y el uso del lenguaje. El lenguaje es la base de cualquier sistema educativo y en sentido amplio de cualquier sistema social. La enseñanza del lenguaje en México ha tenido un enfoque funcional que ha resultado con propuestas unificadoras y compensatorias ante las crisis históricas de analfabetismo. En el sistema educativo nacional, la lengua es considerada en su aspecto funcional, pero no es considerada en su contexto social. Y no se ha reflexionado sobre la importancia del desarrollo de la lengua como una herramienta para ordenar el pensamiento y enfrentarse a la realidad. Ante dichas problemáticas en la enseñanza del lenguaje, la poesía y la declamación son dos disciplinas que pueden servir como herramientas o instrumentos didácticos y educativos. El investigador Bruno Pavlos plantea la necesidad de que se impulse la investigación educativa sobre la declamación como recurso educativo, sometido a un método científico. La investigadora de la UAM, Irma Munguía, afirma que en la actualidad la realidad nacional reclama urgentemente estudios innovadores en la enseñanza del español como lengua materna, así como el fomento a la
apreciación y valoración de la escritura artística. Por todo lo anterior, consideramos de suma importancia reconocer a la poesía y la declamación como ejes transversales dentro de la educación pública, que no solo se enseñen de manera aislada o circunstancial, sino que sean disciplinas que formen parte de los planes y programas de estudios oficiales, así como de contenidos de orientación integral del sistema educativo nacional. La importancia de la expresión oral es fundamental dentro de la educación integral en todos los niveles, para lo cual la poesía y declamación son herramientas que fortalecen el uso del lenguaje. Sin embargo, en la actual Ley General de Educación, en el artículo 30, que es el que enlista los saberes, conocimientos y disciplinas que se deben considerar dentro de los planes y programas educativos del Estado, no se contempla la expresión oral, y mucho menos la poesía y la declamación. Es por esto que proponemos una reforma legislativa que contemple a la expresión oral, así como a la poesía y la declamación dentro de la Ley General de Educación en los artículos que corresponden a la enunciación de la orientación integral del sistema educativo nacional, así como a los contenidos de los planes y programas de estudios de la educación que imparte el Estado en todos los niveles escolares. Con esta iniciativa se logrará la formación de estudiantes más conscientes y exitosos en el manejo de la lengua y se fortalecerán a las lenguas maternas a través de la poesía y la declamación como herramientas para el análisis y el desarrollo del pensamiento crítico. Por su atención, muchas gracias.